Saludos, estudiantes de toda Latinoamérica. Bienvenidos a este nuevo día de ponencias en la Semana de Anatomía de Generalidades y Técnicas de Estudio. Tanto organizadores como ponentes queremos agradecer sumamente la gran acogida que ha tenido este proyecto del que tanto ustedes como nosotros formamos parte. Desde Bisturimed, Meditips, GMed.99, Mediquest, Medicas, Medicbuscol, Dr. Picanotes, Kitomed, Robitmed, Neutrófolos y Nerd of the Class. Les damos las gracias por tan increíble participación y los invitamos a representar orgullosamente a cada uno de sus países el día de hoy, tomándole una captura o foto de pantalla y subiéndola a sus historias colocando Semana de Anatomía y etiquetando a 2 cuentas con el hashtag de su país. Les recordamos que la palabra clave, instrumento que nos permite verificar que cada uno de ustedes auténticamente está participando y viendo cada una de las ponencias, no puede ser escrita en el chat. Esta va a salir aleatoriamente durante la transmisión en pantalla y va a durar el tiempo suficiente para que cada uno de ustedes la pueda notar. No se debe llenar el chat. Recordemos que todo esto tiene un fin académico y se debe llevar con el mayor profesionalismo posible. Las ponencias quedan grabadas en cada uno de los canales donde se han transmitido, por lo que recordamos que se suscriban a cada uno de estos y activen la campana de notificaciones para poder disfrutar de más contenido académico. Sin más que añadir, los dejamos con el ponente del día de hoy, Emberson Vela, creador de Robins-Med, estudiante de medicina del tercer año de la Universidad de Chimborazo, en Ecuador. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emberson Manuel Vela Gavilanes. Soy del país de Ecuador y provengo de la Universidad Nacional de Chimborazo. El tema que voy a tratar son las generalidades de la osteología. Ya comparto la pantalla.
Ya, en generalidades de osteología. La eh, osteología va a provenir de dos palabras griegas. Osteon, que significa hueso, y logía, que significa estudio. Por lo tanto, osteología va a comprender el estudio de los huesos. Quiero que se queden con este tema osteon porque va a ser de suma importancia en cualquier parte de este tema y para su carrera. Como por ejemplo, osteo se refiere a hueso, por lo que podemos sacar osteosarcoma y sin número de ejemplos. El tejido óseo es un tipo de tejido conectivo especializado y a su vez como tejido conectivo está formado por células, por células y matriz extracelular, pero aquí lo importante es que la matriz extracelular va a estar en mayor abundancia. Aquí tenemos lo que serían aquí tenemos células rodeadas de matriz extracelular y que es lo que diferencia del tejido óseo de cualquier otro tejido conectivo. Bueno, se va a diferenciar de su matriz extracelular. Esta va a estar mineralizada. Esto va a provocar que el tejido óseo sea esencialmente duro. El hueso es un órgano. Porque es un órgano porque está compuesto de varios tejidos, no solamente el tejido óseo, ya que va a estar compuesto por tejido ya, el, ya, el un órgano, pero este es un órgano. Este va compuesto por varios tejidos, no solamente por tejido óseo, ya que este va a estar compuesto por tejido hematopoyético, en esencia, este va a ser el productor de células propiamente dichas. Va a estar compuesto por vasos sanguíneos, nervios y en algunas partes por hueso, pero no todos vamos a tener este tejido que sería, en esta parte va a sobresalir el cartílago específicamente, el cartílago hialino. Este pertenece al hueso, porque todo que se le domina que es un órgano, ya que hablando de lo que es esqueleto va a significar el conjunto de huesos articulados. El esqueleto es el conjunto de huesos articulados. En las funciones tenemos las, las funciones de los huesos entre las funciones de los huesos se van a encontrar algunas que son diversas. Por ejemplo, comenzando con la primera, tenemos el sostén al cuerpo humano, porque en el cuerpo humano en el cuerpo humano se van a estar apoyando en el esqueleto en diversos tejidos, como en este caso lo serían los músculos y tejidos más superficiales, en este caso la piel. Y el esqueleto en su conjunto no es lo que es lo que nos va a estar permitiendo apoyarnos de cierta manera. La siguiente función es la función hematopoyética. Este es el proceso por el cual se van a estar formando nuevas células sanguíneas y se van a estar liberando a lo largo del torrente sanguíneo células como plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Es decir, el hueso va a estar formando parte de la producción de todas estas células sanguíneas. Para,
de todas estas células sanguíneas para liberarlas posteriormente al torrente sanguíneo. Si son necesarias que otra función cumple el hueso, nos permite la función de almacenamiento. Este va a almacenar mineral, en este caso va a ser el más importante, va a ser el calcio. Entonces el hueso es un lugar donde se permite almacenar este mineral dependiendo de cuáles serían las condiciones del cuerpo humano, ya que este igual puede liberar el calcio al torrente sanguíneo y así mismo puede extraer este del calcio, este lo puede extraer de lo que es el torrente sanguíneo. En caso de que haya mucho en, mucho en la sangre. La siguiente función va a ser la protección. La protección que cumplen los huesos al estar formando las cavidades. Esta es para proteger a diversos órganos. En este caso, las costillas que protegen a los pulmones y más medialmente encontramos al corazón. Pero la función en sí va a estar formando cavidades para proteger estos órganos. Y por último, y no menos importante, va la función de movimiento. El movimiento del cuerpo humano ya que ya se van a estar articulando entre sí. Estos huesos permiten el movimiento, además permiten la inserción de los músculos. Aquí vamos a tratar la división funcional del esqueleto. Se va a dividir en dos, un esqueleto axial y un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Esqueleto axial es porque axial viene de la palabra axis, que este a su vez significa eje. Si pueden ver, este estaría formando todo el eje del cuerpo humano. En la línea media, sumamos cada uno de estos huesos. Si sumamos cada uno de estos huesos, tendríamos 80. Viendo un poco más individualmente, estarían conformados por los huesos del cráneo en su totalidad. Son 22, pero sin contar los huesecillos del oído, que tendríamos 3 por cada lado. Si los sumamos, nos daría 6 en el cuello. Tendremos un pequeño hueso que se denomina hueso hioides, un hueso y un poco más posteriormente tenemos toda la columna formada por vértebras, que se denomina columna vertebral. En totalidad tenemos 24 vértebras, pero las podemos dividir según su región en una región cervical, una torácica y una lumbar, entre las cuales tenemos 7 cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 lumbares. A los lados de cada vértebra torácica se desprenden unos huesos largos que se denominan costillas. En su totalidad tenemos 24 costillas, 12 de cada lado, de las cuales 7 van a ser las costillas verdaderas, 3 las costillas falsas y las 2 restantes van a comprender las costillas flotantes. Estas costillas están llegando a un único hueso que se denomina esternón, en este caso las costillas verdaderas. Se denomina esternón. Tenemos un esternón en la línea media y más inferiormente tenemos los dos huesos que es el sacro y el coxis. Igualmente tenemos un coxis y un sacro. El esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular cuenta el esqueleto apendicular cuenta con 126 huesos, es decir, más que el esqueleto axial. La palabra apéndice significa algo que cuelga, algo que cuelga de un cuerpo, ya que como podemos ver, tanto los miembros superiores como los miembros inferiores se están adaptando a lo que es el esqueleto axial. Es decir, como que están colgando de cierta manera. De él de él se puede ver mejor aquí en esta
en la articulación que está formando por el esternón en la línea media, que forma parte del esqueleto axial, y la clavícula, que forma parte del esqueleto pendicular. Esta articulación se denomina articulación esternoclavicular. Si pueden verlo, es el único que está sosteniendo al miembro superior. Cuando se habla de componentes óseos, inferiormente tenemos la articulación hueso coxal y el sacro, que, que les mencioné antes en el esqueleto axial. Este es el análogo de la articulación. Aquí solamente es lo único que está uniendo al esqueleto en parte del miembro inferior. Los en compone, de este esqueleto apendicular superiormente tenemos algo que se denomina cintura escapular, la cual está formada por una escápula y una clavícula, pero tenemos una por cada lado una cintura escapular derecha y una cintura escapular izquierda. Entonces tenemos un total de cuatro huesos, dos escápulas y dos clavículas. Ahora hablando de los huesos propiamente del miembro superior, si lo sumamos vamos a tener un total de 60. En la cintura pélvica está formada todo, por todo el, por todo, por todo este, por todo este hueso que les mencioné, que se denomina hueso coxal. Tenemos uno por cada lado, igual un hueso coxal izquierdo y un hueso coxal derecho. Los huesos propiamente dichos del miembro inferior nos estarían sumando un total de 60 huesos. La suma del esqueleto axial y el apendicular son 206 huesos. No se incluye huesos sesamoideos, excepto la rótula, la que se expondrá a continuación. Tampoco se cuentan los huesos suturales que son pequeños, igual inconstantes, que se encuentran dentro de la articulación entre los huesos de cráneo. Para la referencia, este es un esqueleto de un sujeto de alrededor de unos 30 años. En la configuración externa de los huesos, es decir, la configuración externa de los huesos, es decir, vamos a estar observando los huesos desde su superficie. Si, si nosotros tomamos un hueso y lo observamos, vamos a notar que su superficie es irregular. Es por eso que los anatomistas, a la hora de nombrar cada uno de estos huesos, lo compararon con diferentes formas, con formas especialmente cotidianas. Ejemplo es el caso de formas geométricas. Este pequeño hueso del pie lo han otro hueso de la mano que tiene una forma de pirámide, lo llamaron hueso piramidal. Este hueso de aquí, igual de la mano, que denotara una forma de barco, es por eso que le pusieron hueso escafoides, que se lo denominó hueso escafoides, que es que este tiene forma de barco. Este pequeño hueso aquí, en cambio, lo compararon con lo que es un guisante. Se le puso un nombre, y el nombre es del hueso pisiforme, que viene del pisum y guisante. Sin embargo, al estudiar los huesos, vamos a comparar cada uno de ellos como si fuera una forma geométrica de un cubo. Es decir, uno va a tener cada estructura va a tener sus 6 caras, pero lo que nos importa aquí es que cada uno va a tener sus dimensiones. Va a tener una longitud, un grosor y una latitud. La clasificación según por su forma. Aquí vamos a tener los huesos largos y los huesos planos.
En los huesos largos. En los huesos largos va a predominar en los huesos largos va a predominar su longitud, lo que son latitud, anchura y grosor. Se les estudia una epífisis, una diáfisis y una metáfisis. La epífisis. Le vamos a llamar epífisis a lo que son los extremos del hueso, un extremo superior y un extremo inferior. Epífisis. Le vamos a llamar una epífisis a lo que son la diáfisis. Le vamos a llamar diáfisis a lo que queda en medio, a lo que queda en medio del hueso. Es decir, podría decirse que el cuerpo es del cuerpo del hueso y la metá a toda la región que queda entre ambas, entre la epífisis y la diáfisis. Ahora, ¿por qué se les denomina así? Ya que viene la palabra fisis, que esta significa zona de crecimiento, ya que vamos a ver que aquí en esta parte, en la juventud existe lo que se denomina cartílago de crecimiento. Porque el hueso largo, al crecer de longitud en el momento en que el cartílago desaparezca en el hueso de una persona adulta, ya no va a crecer más. Es por eso que se denomina fisis a la zona de crecimiento, porque estaba este cartílago de crecimiento. Ahora metáfisis, que significa en medio de la zona de crecimiento. Es decir, está y es lo que va a estar teniendo en su interior el cartílago de crecimiento. Epífisis porque su ejemplo, epi significa sobre, entonces, sobre la zona de crecimiento, esta parte encima de la zona de crecimiento, y diáfisis porque el prefijo dia significa alejado de la zona de crecimiento, es decir, esta parte de aquí va a estar alejada de lo que es la zona de crecimiento. A continuación, los huesos planos. En los huesos planos va a tener el predominio de su longitud y la actitud a diferencia de su grosor. Este hueso que tenemos aquí es la escápula. Entonces, si la volteamos para ver si hay una vista lateral, podemos observar cómo su grosor realmente es muy mínimo. Entonces, la longitud y la longitud y la latitud van a estar predominando sobre lo que es el grosor de los huesos planos. ¿Para qué nos sirven los huesos planos? Los vamos a encontrar formando cavidades. En este ejemplo, un ejemplo sería la cavidad craneal. La mayoría de los huesos del cráneo son huesos planos que están formando una cavidad para proteger el encéfalo. Otro ejemplo es el hueso ilion, que estaría formando la cavidad pélvica. Otra función que tienen los huesos planos es para la inserción de músculos y de ligamentos especialmente. Los huesos cortos. Los huesos cortos tienen una forma más como un cubo, es decir, sus tres dimensiones casi iguales. Tanto su longitud como su latitud y, y respecto casi son iguales. A esto le vamos a estar encontrando en que son los huesos, estos van a ser los huesos del pie y los huesos de la mano. Algo que se denominan los huesos del carpo y los huesos del tarso. Entonces, en, Entonces, todos estos ejemplos de huesos cortos y característica, una característica es que al tener ya forma de cubo, cuentan con 6 caras para poder articularse con otros huesos, como en este caso de los huesos del pie, que los huesos del pie que se articulan entre ellos y con los huesos del metatarso, o van a tener superficies libres donde se pueden llegar a insertar un músculo. Entre estos tenemos los huesos neumáticos. Los, los huesos neumáticos que van a ser huesos que contienen cavidades que están llenas de aire. Un ejemplo sería el hueso temporal, otro sería el hueso maxilar y el hueso frontal. Dependiendo del tamaño de estas cavidades, se les va a llamar, si son pequeñas, se va a llamar celdillas, pero si estos tienen un tamaño más grande, se le va a denominar senos.
Un ejemplo tenemos las celdillas del hueso temporal o senos si son muy grandes. El ejemplo, el seno maxilar o el seno frontal. Estos son ejemplos de huesos neumáticos. Los, los huesos sesamoideos. Estos hacen referencia a las pequeñas semillas de sésamo, que son muy pequeñas y es una característica de los huesos sesamoideos, que tienen dimensiones muy, estos que tienen dimensiones muy reducidas y son inconstantes. No están en todas las personas, es por eso que no se cuentan al momento de considerar de considerar los huesos, los huesos son totales del cuerpo humano. Una característica específica, estos huesos van a estar incrustados en un tendón o en un ligamento. Una excepción a lo que son las dimensiones reducidas de los huesos sesamoideos sería la rótula, que es un hueso que es un hueso muy importante y forma parte de la articulación de la rodilla. La rótula se articula con la tibia o fíbula, ya que es un hueso de tamaño considerable, no cumple esta regla que tiene la regla de los huesos sesamoideos, que tiene dimensiones reducidas, pero a su vez sí cumple la regla de que está incrustada en un ligamento y asimismo en un tendón. Entonces, la rótula es un tipo de hueso sesamoideo. Además, otros huesos sesamoideos se van a estar encontrando en lo que es la articulación meta, metacarpofalángica entre el metacarpo y el carpo de la mano y la falange proximal de la unión de la mano y en el mismo caso en el pie de la articulación meta, metatarso del metatarso falángica. Aquí podemos observar pequeños huesos sesamoideos en esta radiografía. Estos huesos van a tener diferentes ubicaciones, pero el más importante es el de la rótula. Las eminencias de los huesos, que también se les denomina apófisis o procesos. Las vamos a tener dos, unas que son articulares y otras no articulares. Las articulares son partes que van a Las articulares van a ser partes que van a sobresalir de la superficie del hueso, es decir, ya teniendo en mente el concepto que se les mencionó antes, y vamos a estar viendo los huesos vamos a estar viendo como una figura geométrica, en este caso un rectángulo, donde las partes que salen de este rectángulo van a comprender una apófisis o proceso. Esta eminencia que parece como una tipo panza es, es una apófisis. Igual es un poco, esta que está aquí es un poco rugosa. La apófisis sobresaliente. Eh, Ahora ya teniendo en cuenta lo que es el concepto de apófisis, las podemos dividir según el propósito que van a servir en articulares y no articulares. Las articulares, las Estas nos sirven para que el hueso se esté articulando con otro hueso, en este caso, por ejemplo, la cabeza del húmero. Este proceso se les mencionó como que parece como una panza que le tenemos aquí. Este es el húmero, aquí está su cabeza sirviendo para articularse con
que se sirve para articularse con la escápula. Este puesto aquí es su propósito. Lo que sucede con la cabeza de fémur va a estar sirviendo para que se articule con otro hueso. Las apófisis no articulares. Estas nos van a servir para que se inserten diversos ligamentos o músculos. En este caso tenemos la escápula y este pequeño proceso que parece como un gancho se le denomina apófisis coracoides, donde se está insertando el músculo bíceps braquial. Este está sirviendo para articularse con otro hueso, sino más para que se inserte el músculo. Es una característica especial de esta, es que una característica es que el desarrollo va a ser proporcional a la fuerza que se le esté aplicando por parte de los ligamentos, ya sea tanto apófisis articulares como apófisis no articulares. Vamos a, vamos a ver que cada una de estas cuenta con estas apófisis o procesos cuentan con un nombre y un apellido, así podemos decirlo. Entonces denominamos cabeza y un cuello a la eminencia redondeada que parece como una panza que sobresale, puede ser muy pronunciada, y el cuello a su vez es la estructura que une la cabeza con el cuerpo, con el cuerpo. Vamos a tener el trocánter. Este se va a denominar así a la pequeña eminencia de forma roma que está presente en lo que es el fémur y tiene tanto un trocánter mayor como un trocánter menor. Los malleolos. Estos se encuentran en los huesos de la pierna. Eh, este sería la tibia y este sería la fíbula o peroné. Son pequeños procesos con forma de gancho. Cuando son procesos pequeños con forma de gancho, aquí tenemos otra apófisis que sería la línea. Es un pequeño proceso, aquí es una elevación en forma lineal que está formando en muchos casos la inserción, y a su vez en este caso es la línea del músculo del sóleo. Aquí encontramos los, los cóndilos que sirven de superficie, que van a ser eminencias para que sirven de superficies articulares para a su vez articularse con otro hueso. Epi significa sobre, entonces los cóndilos que encontramos en este proceso aquí se denomina el epicóndilo. Este está sobre el cóndilo. La cresta. Se denomina cresta un engrosamiento de un engrosamiento de algún borde de un hueso. Espina. Las espinas son elevaciones en forma un poco de pico, a lo mejor no se ven tanto, pueden estar más pronunciadas o menos pronunciadas, pero se les denomina espinas. Los forámenes. Estos son agujeros que llegan a presentar los huesos, estos pueden ser grandes o pequeños. Las fositas. Las fositas o carellas son superficies planas en los huesos, generalmente están cubiertas por cartílago y sirven para articularse con otros huesos. Las incisuras son pequeñas muescas que se forman en los huesos. Los tubérculos son pequeñas eminencias, son pequeñas eminencias. Los surcos son depresiones lineales que se forman
en el mismo hueso, así como canales que se forman debido al paso de diversas estructuras. Las tuberosidades son eminencias rugosas que se ven y parecen que tienen como arrugas. La tróclea. La apófisis en su epífisis distal tiene una forma de esto. Aquí se denomina carret, ya que tiene como eminencias a los lados y una depresión en la parte central. Esta va a servir la tróclea, sirve para que encaje en lo que es la superficie de algún otro hueso recíproco y así para formar una articulación. Pero esto es a lo que se denomina tróclea. La fosa, alguna depresión que se encuentra dentro del mismo hueso. Es como decir si agarramos plastilina y colocáramos nuestro dedo, en ella va a quedar nuestra impresión del dedo. Es lo mismo con los huesos, son como pequeñas impresiones que se forman debido a estructuras. En la configuración interna. Vamos a hacer un corte a lo que son los huesos y vamos a estar viendo desde el interior de los mismos. Al hacer esto vamos a encontrar que podemos ver dos tipos de huesos de tipo de tejido óseo. Uno va a ser el compacto y el hueso compacto se forma por laminillas óseas que aplican unas con otras y no dejan espacio entre ellas. Aquí lo que podemos ver es una estructura más microscópica como las laminillas que están aplicadas entre sí, pero no están dejando espacios, a diferencia de lo que es el hueso esponjoso, en el cual las láminas incluso tienen diferentes direcciones y están dejando todo lo que son espacios. Entre ellas aquí tenemos lo que es el hueso esponjoso y cada una de estas láminas que encontramos de hueso es lo que se denomina trabéculas. Y el espacio que dejan entre ellas cada una se denomina areolas. Ya he explicado esto, una patología que podemos encontrar aquí es la osteoporosis. El principio de la patología osteoporosis, para entenderlo, tenemos que saber que en el hueso encontramos diferentes tipos de células, unas que son los osteoclastos y unas que son los osteoblastos. La función principal de estos, los osteoclastos, van a ser degenerar el hueso y los osteoblastos van a construir sobre lo que es el hueso nuevamente. Entonces, este es un ciclo en el cual todo es normal, en el cual los osteoclastos van a estar absorbiendo constantemente el hueso y los osteoblastos van a estar formando un nuevo hueso dentro de este espacio que dejaron los osteoclastos. Sin embargo, el problema viene de la osteoporosis, llega cuando la actividad de los osteoclastos llega a ser mayor que los osteoblastos. Entonces la actividad llega a ser mayor y se produce la osteoporosis. Aquí podemos ver un hueso normal y un hueso con osteoporosis. En la configuración interna, si seguimos con la configuración interna, los tipos de huesos por dentro, ya sea tanto huesos largos, cortos y planos, van a encontrar que todos se componen de tejido esponjoso y compacto. Sin embargo, la disposición de estos va a variar en los huesos largos. En su epífisis encontramos una mayor abundancia todo este todo este tejido esponjoso. Sin embargo, en la periferia va a haber mínimamente tejido compacto. Entonces, en la epífisis mayor, el hueso esponjoso. Si nos vamos más hacia el centro de lo que es del hueso, en su,
en su diáfisis vamos a encontrar lo contrario, va a haber más tejido compacto y menor tejido esponjoso. Lo mismo sucede con las epífisis distal, aquí vamos a encontrar mucho más tejido esponjoso, y en la periferia un poco de hueso compacto. Si podemos ver en lo que es el centro, principalmente en la diáfisis, vamos a encontrar una cavidad que está dentro del hueso, que se va a llamar cavidad medular, porque va a estar contenida la médula ósea. La, la médula ósea es un tejido con una consistencia un tanto pulposa. Esta se va a encontrar en todas las cavidades del hueso, tanto en las violas, dentro de lo que es el hueso esponjoso, en la cavidad medular. Entonces, en estos dos lugares donde podemos encontrar la, la médula ósea. En esta se puede dividir en una médula ósea roja y en una médula ósea amarilla. La médula ósea roja recibe el nombre de su color rojizo que presenta. Porque se compone de unidades especializadas de vasos sanguíneos que vamos a llamar sinusoides. Todo esto participa en la formación de los elementos de la sangre, que son eritrocitos, plaquetas, megacaricitos. Esto se le conoce como hematopoiesis. Sin embargo, esto lo vamos a encontrar en todas las cavidades de lo que son los huesos fetales. Pero principalmente, pero cuando se está hablando de una persona adulta, lo vamos a encontrar solamente en las vértebras, costillas, esternón y los huesos del cráneo. De médula, la que es la médula ósea. Dentro de la composición del encontramos también lo que son que son estas células que son tejido adiposo. Entonces, la médula ósea amarilla va a abundar en este tejido. En este tejido, principalmente tipo de médula de huesos de un adulto. En los huesos largos, la médula amarilla ya no tiene la capacidad con la que cuentan la médula ósea roja, los elementos sanguíneos, ya que está en su mayoría por tejido adiposo. Sin embargo, mantiene esa capacidad para volver a ser médula ósea roja. Este es un caso, por ejemplo, una hemorragia, entonces sería muy necesaria la formación de elementos de la sangre. Esta puede llegar a convertirse de nuevo en médula ósea roja. Continuando con la configuración interna de los huesos planos, vamos a encontrar las mismas variedades de tejido óseo compacto y esponjoso. Sin embargo, en los huesos planos tienen una disposición un tanto diferente, ya que el hueso compacto va a estar en la periferia, va a estar en el interior. Este va a dar una forma a modo de sándwich, donde las capas de pan estarían compuestas por hueso compacto y el interior sería un hueso esponjoso. En lo que son los planos de la bóveda craneal, el hueso compacto se va a llamar tablas. Vamos a tener un interno y unas tablas externas. Y el hueso esponjoso se va a llamar diploide. Este se va a llamar diploide. En los huesos cortos vamos a encontrar una similitud con los que serían las epífisis de los huesos largos. Si se puede ver, es como si fuera una epífisis cortada
de una epífisis cortada, donde tenemos una cantidad de hueso esponjoso, de hueso esponjoso, y mientras una cantidad de hueso compacto mínimamente ubicada en la periferia, ya que en las superficies articulares no existe hueso compacto y tampoco periósteo. Entonces son las partes no articulares que va a haber en el periósteo y el hueso compacto en un hueso corto. Gracias. Bueno, chicos, espero que hayan podido disfrutar de la ponencia. Gracias a @robinsmed. Las diapositivas, como ya se les dijo, se les va a pasar despuesito por los grupos. Agradecemos sumamente con el ponente del día de hoy y gracias también a ustedes por formar parte de esta magnífica actividad. Deseamos que todos los conocimientos transmitidos sean de gran provecho para los que ya están en la carrera y para aquellos que van a empezar. Recuerden que pueden volver a ver esta y todas las demás ponencias en cada uno de los canales donde fueron transmitidas. Y les invitamos a participar en las redes compartiendo una historia y etiquetando a las cuentas, colocando Semana de Anatomía con el hashtag de su país. El foro de la asistencia será enviado por cada uno de los grupos de WhatsApp o de Telegram después de ya cerrar la ponencia, y la palabra clave debe estar escrita sin errores de ortografía y por favor, chicos, en mayúscula. Todos aquellos que no hayan podido sincronizarla o bien que la hayan empezado a mitad de la transmisión, les recordamos que cuentan con 8 horas, por lo que podrán volver a ver la transmisión con calma y poder llenar el foro. Así que no se preocupen de eso, chicos. Y les esperamos el día de mañana para continuar con nuestra semana de anatomía.